Bueno chicos, entonces bienvenidos al resumen de la semana 1. En esta semana, como ustedes recuerdan, hablamos de algo que se llaman biomoléculas, ¿ok? ¿Recuerdan qué era una biomolécula? Bueno, la palabra bio significa vida y la palabra molécula viene de sustancia química. Quiere decir que cuando hablamos de biomoléculas estamos hablando de todas aquellas sustancias químicas que van a ser importantes para el desarrollo de la vida, para que la vida pueda continuar de manera adecuada. Normalmente cuando nosotros hablamos de biomoléculas estamos hablando de grupos de sustancias químicas que logramos adquirir a través de los alimentos. Por eso es que mucho de esta clase tiene que ver con todo lo que son métodos de nutrición en el ser humano y todo lo que son grupos de alimentos que nos van a aportar estas sustancias. Cuando hablamos de las biomoléculas, de manera general hay dos grupos. El primer grupo, que fue el que vimos esta semana, llamadas moléculas orgánicas, que la característica es que dentro de su estructura tienen carbono. Y como ya ustedes saben, porque son muy inteligentes, las inorgánicas, que son todo lo contrario, son aquellas que no tienen carbono. En las orgánicas vamos a ver 4 grupos, 3 esta semana y un grupo la siguiente semana, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Mientras que en el grupo de las inorgánicas entran las vitaminas, las sales y el agua. El orden en el que vamos a ver cada uno de estos grupos tiene que ver con la sencillez de su estructura. Los más sencillos que vamos a encontrar son los carbohidratos. Recordando, como les dije en clase, que lo que tienen que saber es que cuando yo hablo de carbohidratos, el grupo de alimentos que se nos debe venir a la mente son los azúcares y las harinas, como por ejemplo el pan, las galletas, el arroz, las pastas. Estructuralmente los carbohidratos son súper sencillos, solamente van a tener 3 cosas. Van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Y recuerden que en el examen siempre nos van a decir carbono, hidrógeno y oxígeno únicamente. Y además los carbohidratos son proporcionales, aquella proporción que vimos que se llamaba 1:2:1. Con esto podemos saber que para clasificar un carbohidrato lo que tenemos que conocer es el tamaño de la molécula. Y según el tamaño de las moléculas hay 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Que recuerden que esto nos hacía la vida muy sencillo, porque lo único que tenemos que recordar es que todas las palabras que terminen con sacárido entonces hacen referencia al grupo de los carbohidratos. Por eso estos 3 grupos se llaman monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y por eso en las listas de palabras claves dice que cuando ustedes vean una palabra que termina en sacárido, van a marcar como respuesta carbohidrato. En el grupo de los monosacáridos teníamos un montón de subgrupos más, como las triosas, las tetrosas, las pentosas, las hexosas y las heptosas, donde la característica general de todos estos grupos es que terminan en osa. Y esa es la segunda clave para el examen. Todas las palabras que terminan en osa nos van a dar como respuesta carbohidratos. En el grupo de los disacáridos teníamos la maltosa, la lactosa, la sacarosa, que también todas terminan en osa, por ende todas van a ser carbohidratos. El grupo de los polisacáridos, que son aquellos que son muy complejos estructuralmente hablando y que son muy grandes, abarcan 4 ejemplos. El almidón, que es una forma de guardar glucosa en las plantas; el glucógeno, que es una forma de guardar glucosa en los animales; la quitina, que está presente en el exoesqueleto de los artrópodos; y la celulosa, que está presente en la pared vegetal. Al hablar de funciones, las principales para los carbohidratos son el aporte de energía primaria, que es sin duda la más importante. ¿Qué quería decir aportar energía primaria? Energía primaria quería decir que en el momento en el que esas sustancias, esos alimentos, entren al cuerpo, nuestro cuerpo va a utilizarlos para degradar y producir energía. No se van a acumular, salvo que los consumamos en exceso. Y pueden formar algunas estructuras, como ya lo mencionamos, la quitina, que forma el exoesqueleto, y la celulosa, que forma la pared celular. El segundo grupo son los lípidos, que cuando hablamos de lípidos estamos hablando de grasas, aceites y ceras. Los lípidos, como son orgánicos, tienen que tener carbono dentro de su estructura. Aparte del hidrógeno y el oxígeno, ellos tienden a acompañarse de otros elementos,
y sus favoritos son el fósforo y el azufre. Y necesito que recuerden que tenía que quedar muy claro que un lípido nunca puede tener nitrógeno. Los lípidos están formados por dos moléculas muy sencillas, una que se llama ácido graso y una que se llama glicerol. Como vimos en la clase, el glicerol es un primo del alcohol, y como alcohol termina en ol y glicerol también termina en ol, todo lo que termine en ol, entonces vamos a marcar como respuesta en el examen lípidos. Por ejemplo, lo del colesterol, que es el típico ejemplo de lípidos. Podemos hablar de los lípidos en dos grandes grupos, los que se degradan y los que no se degradan. Los que se degradan son los que ya vimos, ceras, aceites y las grasas. Los que no se degradan son los terpenos y las hormonas esteroideas. Y esa palabra esteroidea era súper importante. ¿Por qué? Porque todo lo que sea esteroideo automáticamente en el examen va a marcar como respuesta un lípido. Solamente los lípidos son esteroideos, nadie más. ¿Para qué funcionaba entonces un lípido? Bueno, los lípidos aportan energía, pero es energía secundaria o energía de almacenamiento, que es todo lo contrario a la energía que adquirimos a través de los carbohidratos. La energía secundaria se acumula principalmente debajo de la piel y alrededor de algunos órganos y se utiliza solamente cuando el cuerpo se queda sin energía de origen primario. También tienen función estructural, principalmente formando la membrana celular, hormonal, pero siempre recordando que son hormonas esteroideas, donde las hormonas sexuales son las principales. Los lípidos son importantes en la termorregulación, son los encargados de aportarle calor al cuerpo. Ellos evitan que el calor que tenemos dentro se disipe hacia afuera y por eso nos mantienen calientes y a una temperatura adecuada. Y como les estaba diciendo, los lípidos pueden acumularse alrededor de algunos órganos, principalmente alrededor del corazón, el hígado y los riñones, por lo que desarrollan una función de protección de órganos. Estos lípidos forman unas capas suavecitas alrededor de estos órganos tan sensibles, evitando que en casos de que hayan golpes o lesiones, la probabilidad de que estos órganos dejen de funcionar sea muchísimo menor. El tercer y último grupo que vimos esta semana son las proteínas y aminoácidos, recordando que son prácticamente sinónimos, porque una proteína se define como un grupo de aminoácidos que están pegaditos entre sí. Al igual que todas las moléculas orgánicas que vamos a ver, ellos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, acá aparece un partícipe importante en las proteínas, que es el nitrógeno. ¿Recuerdan que les dije que un lípido nunca puede tener nitrógeno? Bueno, la respuesta es justamente esta. En biología, todo lo que tiene nitrógeno automáticamente se convierte en proteína, sin importar todo el resto de la estructura. Las proteínas, entonces, como les decía, están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos existen de dos tipos. Existen como aminoácidos esenciales y como aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que yo tengo que incorporar en la dieta porque mi cuerpo no los tiene. Mientras que los no esenciales son los que no tengo que comerme porque el cuerpo ya los produce. En total se conocen aproximadamente 40 aminoácidos, 20 esenciales y 20 no esenciales, cuyos nombres no los vamos a aprender, porque si recuerdan el cuadro que vimos en clase, la característica principal era que todos ellos tienen nombres que terminan en ina. Entonces vamos a decir que todas las palabras que en el examen terminen en ina me van a dar como respuesta proteína, menos la quitina, porque la quitina termina en ina, pero en realidad quitina es un carbohidrato. Podemos clasificar a las proteínas según la forma que ellas tienen. Están las proteínas primarias, que son aquellas que tienen forma de línea, como por ejemplo el colágeno. Las secundarias, que tienen forma de colochito, como por ejemplo la queratina. Las terciarias son un globo, como por ejemplo la mioglobina. Y las cuaternarias son muchas bolitas juntas, como la hemoglobina, que es la proteína de la sangre. Las proteínas son el grupo de moléculas que más funciones van a desarrollar dentro de nuestro cuerpo. Ellas tienen función estructural, por ejemplo, forman estructuras como el cabello, los dientes, la piel, los huesos y también en menor proporción forman la membrana celular. Tienen función inmune, nuestro sistema inmune ataca las enfermedades que nos pueden hacer daño a nosotros a través de unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, que funcionan como balas
que disparan contra los agentes infecciosos eliminándolos. También las proteínas son muy importantes para el transporte de sustancias, principalmente una proteína que se llama albúmina, que se encuentra en grandes cantidades en la sangre y transporta los nutrientes. Tienen función hormonal como por ejemplo la tiroxina, la insulina o la oxitocina. Vean que todas las que dije terminan en ina. Recuerden acá que los lípidos también tienen función hormonal, pero las hormonas que son lípidos son las hormonas esteroideas. Si en el examen me dicen tiene función hormonal esteroidea, es un lípido. Si me dicen tienen función hormonal solamente, es una proteína. Y la función más importante para las proteínas es la función enzimática. ¿Qué es una enzima? Una enzima es entonces una proteína cuya función principal es catalizar las reacciones químicas de nuestro cuerpo. ¿Y qué significa catalizar? Significa acelerar. O sea, las enzimas hacen que todos los procesos dentro de nuestro cuerpo sucedan de manera más rápida y más efectiva, necesitando menos tiempo y menos energía. Eso sería entonces el resumen de la semana número 1.